Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a un episodio más a, a este canal donde estamos compartiendo diferentes experiencias con nuestros invitados y que a mí en lo personal, obviamente desde esa visión de la vida que tiene que ver con estos conceptos incluso semiológicos, en donde abordamos lo que es la vocación y trabajo, lo que tiene que ver con la salud, la vida social y la familia. Y para mí es muy importante abordar este aspecto que tiene que ver con la vocación. Y lo vamos a abordar en esta ocasión para mí, que es la invitada, y no es que demerite, pero para mí tiene eh, un sentimiento muy especial. Es una invitada muy especial para mí y a la cual en este momento le cedo micrófonos. Ella de entrada menciono es artista plástica y que tiene que ver mucho con lo que es la vocación. Así que, bienvenida, Andrea. Gracias. Gracias, Israel. Eh, Preséntate. ¿Quién eres para que las personas que vean este episodio te conozcan? Bueno, yo soy artista plástica, soy egresada de la Universidad Nacional de Colombia. También tengo una especialización en fotografía y pues nada, encantada de estar aquí también. Bien, ella no se esperaba. Para mí era importante que viniera y compartiera este asunto de lo que es la auténtica vocación y que vamos a estar abordando este tema. Y que abro directamente con esta pregunta. Porque, ¿a qué voy? Que muchas veces estamos enfocados en generar ingresos, en trabajar, en cumplir ciertos estándares, tanto sociales como familiares, pero muy pocas veces pensamos en lo que realmente queremos hacer en nuestras vidas. Y si no mal recuerdo, por lo que tú me contaste en esta historia de que primero estabas estudiando una carrera y después decidiste cambiar. Así que, ¿qué nos puedes decir? ¿En qué momento descubriste tu vocación de artista? Yo creo que muy pequeña. Yo estudié en un colegio muy académico, entonces lo más importante era en ese momento como, bueno, para ese tipo de colegios es como la parte de em, matemáticas, física, como las materias tradicionales y en ningún momento se nos daba como esa parte artística, ¿no? O sea, como hasta la primaria de pronto algunos esbozos de arte, pero nada, nada más allá. Y cuando llegábamos a bachillerato, pues lo más importante era la parte académica. Yo sabía que tenía facilidades, digamos que con las manos, ¿no? Sabía que era buena con las cosas de las manos, pero en el momento en que uno empieza a desarrollarse el bachillerato, pues ya el enfoque es según el colegio. Entonces, el enfoque de mi colegio era muy hacia las ingenierías, la medicina, nada de humanidades, nada de eso. Entonces, cuando yo terminé, empecé a estudiar el colegio, ¿no? Empecé a estudiar ingeniería civil porque me gustaban las matemáticas y las ciencias exactas y era eh, pues muy buena en eso. Entonces dije, ah, no, pues una ingeniería, eso seguro me va a ir muy bien en eso, pero cuando ya estaba como en un sexto, quinto semestre, ya dije, no, no, esto no puedo seguir con esto, pues porque no era algo con lo que estuviera acorde conmigo, ¿no? O sea, no me sentía bien, no, me sentía como fuera del lugar, como en el lugar equivocado. Y ahí fue cuando decidí, pues, cambiar de carrera. Esto es interesante porque me lleva a la siguiente pregunta y es con lo que habría es, considero que soy bueno con esto, pero muchas veces dentro de nuestra vocación queremos encontrar haciendo nuestra vocación haciendo lo que más trabajo nos cuesta o cumpliendo expectativas de los demás. A lo que voy con esta pregunta es, ¿qué relación entonces existe entre, o qué conexión, no sé cómo sería la palabra correcta con respecto a esto, qué relación existe entre el arte y la conexión con uno mismo? Porque hoy en día, más adelante lo quiero que lo abordemos, porque esto lo platicamos a veces nosotros, que hoy en día cualquier cosa llaman arte. Pero, ¿qué conexión hay en realidad entre el arte y el individuo, la persona?
Pues yo creo que toda, porque finalmente es un medio de expresión y tú expresas lo que tú eres. Y lo expresas a través de una técnica, ¿no? Sea la que sea. Obviamente te dan unos parámetros para que tú aprendas a desarrollar o a pulir esas técnicas. Otras muchas no las conoce uno en un inicio, pero ya con el tiempo lo va adquiriendo como la destreza, ¿no? La maestría, por decirlo de alguna manera. Y pues todo el tiempo estás trabajando contigo, estás trabajando desde tu interior, con tu cabeza, desde tus pensamientos, o sea, es un trabajo todo el tiempo, es muy interno. O sea, vamos, a final de cuentas siempre las emociones están de manera implícita en el arte. A llevarlo al contexto de que muchas veces el arte se distorsiona, pero no me quiero desviar. A lo que voy es que, curiosamente, en el inconsciente, si recuerdas, el Ganesh, porque bueno, ella tiene una nena, tiene una hija, pero justo cuando estabas embarazada, hiciste un Ganesh, que es un elefante, es un símbolo, un dios de la India, ¿no? Y curiosamente, ese Ganesh lo dibujaste muy gordo. Cuéntanos un poco de esto, cómo tiene que ver con la plenitud o la inconformidad, porque también vemos en los artistas que muchas veces también es el estado emocional, a veces hasta medio depresivo o medio loco, ¿no? Pero, ¿cómo influye? O sea... Pues, a ver, comienzo por lo del Ganesh. Sí, me encargaron un Ganesh para dibujar para pintar en una pared y comencé a hacerlo. Y tenía comencé a hacerlo cuando tenía como un mes de embarazo, como 1 o 2 meses de embarazo, pero no sabía, obviamente, que estaba embarazada. Y cuando empecé a pintarlo, ya cuando estaba bastante avanzado, pues el Ganesh era bastante barrigón. Estaba muy barrigón. Entonces sí, después me enteré que estaba embarazada y eso, y sí veía como el inconsciente, cómo puede hacer que uno haga, se exprese de determinada forma y eso se refleje en algo que uno hace, ¿no? Es complejo, digámoslo, pero también es el inconsciente en todo su esplendor, digamos, ¿no? Es curioso y se supone que cuando una mujer está embarazada está en su máxima etapa creativa, entonces sí, entonces eso era muy... Es curioso, ¿no? Cómo influyen las emociones y por eso para mí fue muy interesante hacer tener esta charla contigo con respecto a cómo las emociones influyen en una cuestión artística, de creatividad, y que hoy en día todo es rápido, todo es inmediato, a veces hasta absurdo, y que a mi parecer y en lo que me has explicado a veces nada tiene que ver con el verdadero arte. ¿Y por qué digo verdadero arte? Porque hoy en día ya todo tiene que ver con mi verdad, tu verdad, cuando no es así. O sea, la verdad es lo que es, no es de manera subjetiva, la verdad es objetiva. Y entonces es cómo motivar a las personas a que puedan explorar el arte en la música, en el teatro, en las artes plásticas. ¿Cómo nos hablarías de cómo el arte se relaciona con las personas? Yo pienso que hay que renunciar un poquito como al miedo que las personas tienen acerca del arte. Me refiero a miedo cuando se habla de estudiar arte, ¿no? O dedicarse o dedicarle un tiempo al arte, porque las personas piensan que es como un hobby, ¿no? Ay, voy a dibujar, voy a hacer una pinturita, ¿no? Pero, ¿Lo dices por mí? No, pero sí me encontré cuando era docente, fui docente durante aproximadamente unos 14 años, y sí me encontraba con que las personas que querían estudiar arte eran personas que ya tenían una carrera hecha, muchos de ellos ya tenían una edad avanzada y querían dedicarse a hacer algo de arte porque siempre lo quisieron hacer, ¿no? Entonces, alguna vez en un podcast tuyo que hablaban de la muerte, decía la invitada que las personas se arrepentían antes de morir de lo que no hacían más que de lo que
se equivocaban, ¿no? De lo que no habían hecho, más de los errores que habían cometido. Y es justamente eso, como perder el miedo a hacer lo que a uno realmente le gusta. Algo que mencionas es que dicen, es que de arte, o las personas que están como en su momento, tú estudiaste de manera académica, o estudian en una universidad como en Bogotá, que dicen, bueno, si estudias arte te vas a morir de hambre. Me imagino que son los miedos que tienen que ver, por lo que muchos incluso terminan renunciando a esto. Y para mí es la importancia que en esta charla te puedan escuchar a ti, que no es solamente, y yo es algo que comento, que cuando vamos y hacemos algo enfocado para obtener un medio, una situación económica, claro, todos que no queremos morirnos de hambre, pero que incluso es algo que compartimos tú y yo, pero cómo trascender ese miedo, o incluso de los padres, ¿cómo ahora este pendejo me sale que quiere estudiar arte o quiere estudiar esta situación o ser músico como Gerardo? Saludos, Gerardo. O teatro como Carla, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer esa transición de realmente lo quiero hacer? Ahora que lo comentabas, me acuerdo de tu amigo Oscar, que ¿qué profesión tiene él? Él es arquitecto, ¿no? Sí. Y por lo que me platicabas, cómo hasta cierta edad avanzada, si tú quieres, comenzó con el arte. O sea, ¿quiere decir que no importa la edad, o si importa, o para encontrar la vocación dentro de la verdadera vocación? No, yo creo que no hay edad, o sea, lo importante es como dar el paso, no importa la edad que uno tenga. No, o sea, yo lo hice joven, hubiera podido hacerlo todavía más joven, pero también es como la edad en la que uno siente como ese llamado, ¿no? El amigo del que me hablas, hola Oscar, si nos estás viendo, sí, una persona muy talentosa, tenía como el arte, yo creo, lo tiene en las venas, y me acuerdo que en el primer semestre que hizo, dejó un poco atrás a sus compañeros porque hizo una entrega como de 30 pinturas, mientras sus compañeros tenían una o dos, ¿no? En un semestre, o sea, además era de una velocidad impresionante, era muy rápido y era muy bueno, es muy talentoso. Entonces, eso es como un ejemplo, ¿no? De cómo a veces de pronto prolongamos las cosas, pero también, por otro lado, digamos que uno da ese paso en el momento que tiene que ser, ¿no? Considerando que nada ocurre por casualidad y que las cosas ocurren en el momento que tienen que ser, ¿no? Pues es eso. Ahora, aquí hay un gran temor incluso, ¿cómo? Es que a mí me resuena mucho esto, porque ¿cómo atravesar esa crítica y crítica de los demás y autocrítica, para atravesarlo y poder encontrar el arte? Y es que desafortunadamente pasa con la música, yo lo menciono mucho, porque estoy muy cercano de la música, como algo que me apasiona y que me gusta y que lo sabes, pero ¿cómo atravesar ese miedo y perdón que insista en esto, de cómo superarlas? Que a lo que voy es, no tanto que les quieras dar un consejo, sino hasta como propia experiencia, ¿qué les puedes decir a las personas para atravesar esa crítica y autocrítica, como lo que mencionaba? Si estudias arte te vas a morir de hambre. Era Picasso el que decía, bueno, los primeros 50 años te mueres de hambre, ya después conoces el éxito. Era él, ¿cierto? ¿Qué les puedes decir a las personas que te están viendo y que no les corten las alas, que incluso critiquen a los hijos o a la pareja o lo que sea, para que puedan tener ese contacto, en este caso, con las artes, como la pintura, el dibujo? Pues es que la crítica siempre va a estar presente, o sea, te va a criticar desde tú mismo, que generalmente es como la crítica más fuerte, ¿no? Más severa, porque de repente si uno es muy perfeccionista, pues nunca va a estar de acuerdo o algo le falta, ¿no? No está terminado, siempre falta algo. Pero los demás también, ¿no? La familia,
En mi caso yo nunca tuve como, más bien tuve mucho apoyo de mi familia, pero sí conozco casos en donde sí era como, pero bueno, te vas a morir de hambre, es la frase típica del artista, ¿no? Y de qué vas a vivir. Eh, y no digo que sea un medio fácil, no, no es para nada fácil, pero sí hay salidas y sí se pueden buscar como alternativas para ir desarrollando tu propio arte y lo que tú quieres hacer, a, a, digamos, también tener un trabajo paralelo, que es lo que generalmente ocurre con nosotros los artistas, ¿no? Eso cuando dices que no es fácil, que es un medio que no es fácil, que no es sencillo, y bueno, con la convivencia contigo me he dado cuenta que no. ¿Cómo- ¿Qué les puedes decir? ¿A qué te refieres con esto? Pues que vas a estar, aparte de las críticas, tienes que golpear muchas puertas y muchas te las van a cerrar, ¿sí? Y uno tiene también que lidiar con eso, pero yo creo que ocurre en muchos medios. Eh, pero también el número, si comparamos el número de artistas con el número de ingenieros, pues ocurre lo mismo, sino que la cantidad de ingenieros que hay en el mundo, la cantidad de artistas, pues es muy dispar, ¿no? Si hay por 30 artistas hay, yo qué sé, 1000 ingenieros. Entonces ocurre lo mismo, hay como el mismo nivel de, digamos que a uno le toca ir a tocar puertas y que te cierren la puerta y que te digan o que te admitan o que hagas una carrera fructífera o que golpees en una galería y te digan, no, tu trabajo no me gusta, no me interesa ese tipo de arte. Ocurre mucho, pero también uno tiene que aprender a lidiar con eso y no, como Como no pegar. rendirse, ¿no? Como no, como, ¿cómo se diría? Como insistir. Si a uno le gusta algo, pues uno insiste, ¿no? Insiste, insiste, insiste hasta que lo logra. O de repente se convierte como en un camino que vas labrando y en algún momento vas a ver la luz. En algún momento la ves. Como cuando pegas un plátano en una pared. Algo así. Eso. Es que, ¿cómo es posible? Y es donde caigo en esas cuestiones de de lo absurdo y que las personas no tienen este conocimiento del arte. El otro día decía, somos grandes ignorantes en muchas cosas y no es un pecado. El tema es cuando creemos que somos inteligentes. Y es ahí donde de pronto escucho personas que creen que eso es el arte, pegar un plátano o tirar unas cubetas de arena y entonces a eso le llaman arte y eso es interesante y es demasiado estúpido. Yo sí lo tengo que decir, bueno, te lo he dicho muchas veces. Es lo que hace muchas veces la crítica, que eleva o que levanta o vende una obra como algo que no es, pero pues eso es parte de una mecanicidad que ocurre dentro del arte, ¿no? Que es las cosas que yo menciono y te he comentado y lo he visto por ejemplo en ti, para evitar esa crítica externa y cómo sobreponerte a una frustración de cuando tú haces cierta obra y le dedicas determinadas horas y ya determinado fulano viene y pega un pinche plátano en un museo y de pronto lo puede vender en miles de dólares. Esas son las típicas de cosas o las cosas que cómo manejan ustedes como artistas. Porque es lo que quiero que escuchen las personas al escucharte a ti. ¿Cómo manejar esos niveles de frustración? Porque sí es cierto, yo sé que tu vocación es como el artista que hace sus obras porque quieren que las conozcan. Y cuando tú de pronto ves un plátano pegado, perdón que insista en lo del plátano, pero es lo que más presente tengo, en mi cabeza digo, como un pinche plátano, pero bueno, un plátano. ¿Cómo manejan eso ustedes? O sea, o no me vas a decir que no, o sea, Sí, sí, claro, pues hablamos igual que todo el mundo. Entonces vamos a decir, no, eso no, pues para mí tampoco es arte, ¿no? O sea, como lo juzgaría cualquier otra persona, pero es que ¿cuál sería el parámetro para tú calificar algo como bueno o malo? No es tanto eso, no correspondería tanto a eso, sino que lo que tú haces, de repente haya una o muchas personas a quien le interese o le guste, o nada más que, por ejemplo, por ponerte un ejemplo sencillo, que tú llegues a una casa y te quedas mirando lo que te pasó la imagen de la guitarra, una fotografía de una guitarra. O sea, esa que tengo ahí. la imagen te atrapa,
¿sí? Sí. O sea, pero eso ocurre con alguien que sea artista y que no sea artista, porque finalmente lo que uno hace como artista es para llegar a cualquier persona, ¿no? Entonces, dime. No, termina, perdón. Para llegar a cualquier persona. Entonces, algo que, digamos, algo que uno califica como malo, entre comillas, pues no trasciende, ¿no? O sea, esa obra del plátano, pues qué trascendencia va a tener en 20 años, 50 años, o sea, no va a terminar, no va a dejar de ser como un chiste, ¿no? Que vendió mucho, pero es a lo que voy, y sucede en la música. Y eso es ahí donde no podemos hablar de tu verdad y mi verdad, ¿sí? Porque yo entiendo el arte, entiendo como la música, que es con lo que más me relaciono yo. La finalidad del artista es tocarse, como hablabas de las emociones, y cómo al tocarme yo, realmente, auténticamente puedo tocar a los demás. Como Eitan, que estuvo aquí, cuando habló de la música binaural, y decía, bueno, cuando también he generado un estrés que pareciera que no es positivo, al final de cuentas generé algo positivo en la persona. Positivo entre comillas, por poner una palabra. Pero no se supone que el arte, en general, tendría que tocar y generar algo en las personas. Es como un reggaetón. Para mí, sí lo voy a decir, es una mierda de música. Y me has escuchado muchas veces decirlo. Es una mierda de música. ¿Y cómo es posible que una porquería de este tipo, sí, yo sí lo digo, no sé, yo sé que ustedes, mis invitados de pronto son muy, muy propios, aunque luego Pablo ahí me regañe, pero bueno, tú siempre me escuchas, pero como una pieza de Vivaldi, Mozart, Beethoven, que pues, música que escucho y que escuchamos, pueda tener o no ser tan valorada o no tan reconocida con estos músicos espectaculares que se conjugan y pueden armar una pieza musical y tocar algo tan hermoso, y de pronto puedes escuchar miles de millones de no sé qué en Spotify de un Bad Bunny, yo sí lo digo, o de quien sea, y dices, ¿en qué momento llegamos a esto? Esto pasa con el arte, con... Sí, claro, pues porque hay un mercado y todo gira en torno a ese mercado y ocurre creo que en muchos medios, ¿no? Ocurre en la música, ocurre eh, pues en temas políticos también, es como te venden es como te venden las cosas. Pero de ahí a que sea bueno y a que uno como artista o como espectador se entienda que eso es bueno o malo, pues es que no hay mucho que entender, ¿no? Tú lo ves y dices, no, no me gusta, o eso no es arte, eso es un plátano pegado en una pared, pero no es arte. Es que eso es a lo que voy con esto. Diferenciar, porque puede ser una obra o a lo mejor un cuadro mal pintado con mala técnica. Tú me corregirás, a lo mejor estoy diciendo una estupidez, pero suelo decir muchas, pero bueno, a lo que me refiero con esto. Puede haber una mala técnica, puede haber eso, pero ves impreso el esfuerzo de esa persona en pintar un paisaje al estilo Bob Ross o cosas de ese tipo. Y entonces, pero ves que se ha enfocado en querer hacer algo dentro de lo que es el arte. Pero cuando vienes, y insisto con el pinche plátano porque a mí se me generó un trauma, y pegas el plátano y generas esto como, esto es arte. Es más, mira, me recuerda que esto lo hubiera querido abordar en otra charla, pero lo voy a comentar. De cuando me encargaste que viera el video de este fotógrafo, ¿cómo se llama? Fotógrafo de guerra. Nash, James Nashville, que alguna vez incluso lo abordamos, ¿te acuerdas, Pablo? De los videos que teníamos privados, como el de Gerardo que lanzamos, que no era para esta plataforma, pero lo terminamos lanzando. Pero a pesar de todo esto, ves algo que está transmitiendo, a pesar de que son fotos de guerras brutal, que yo cuando terminé de ver el video dije, ¿qué acabo de ver? O sea, dije, ¿nos estamos yendo a la mierda? O sea, como especie, me generó un impacto, una reflexión, me dejó emocionado, bueno, por algunos días, me llevó a una introspección, a una reflexión conmigo mismo, incluso unas fotografías, como cuando yo me ponía a ver mi fotografía de la guitarra. Fue algo que me generó un impacto emocional muy interesante, que a final de cuentas, sí es un arte, para mí. La capacidad que tiene la persona de captar ese momento y dejarlo impreso, dejarlo grabado,
Y es por eso que yo quise tener esta charla y quería que pudiéramos tenerla, más que una charla como de sillón o algo en este tipo que tenemos tú y yo. Pero que otras personas, para mí era muy importante que te escucharan cómo encontrar esta vocación del artista, ya incluso a nivel general, en este caso por medio del arte. E incluso lo puedo llevar en ese sentido de cuando tú haces tus imágenes, que pintas mucho cosas óseas, que a lo mejor esto puede aclarar un poco. ¿Por qué te gusta pintar muchas estructuras óseas, como a lo mejor aparecen acá atrás de mí? ¿Por qué te gusta pintar? ¿Qué es lo que les dices? Pues fue algo que fui encontrando, ¿no? No era que lo hiciera al comienzo, pero si yo hago una mirada como a los años desde que me gradué de la universidad, sí encuentro un hilo conductor y lo que hablábamos ahorita un poquito sobre la parte inconsciente, el inconsciente también tiene mucho que ver, entonces toda esta pienso que tiene que ver como con esa búsqueda de estructura, como con eh, encontrar esas huellas o esas de pronto cicatrices que hay en una forma ósea, sea de algún humano, de alguna parte humana o alguna parte animal. Es eso, ¿no? Como todas esas huellas, texturas, hendiduras, todo eso que va dibujando y que va dejando una cicatriz o que va dejando un vestigio de que ahí existió algo. Entonces, claro, eso es algo que uno va construyendo a lo largo de mucho tiempo y no que llegue en el primer dibujo que uno hace o en la primera pintura que uno hace, ¿no? Eso es algo que se va construyendo y a lo largo del tiempo uno empieza como a incorporar cosas, ¿no? Entonces, si bien yo hice una especialización en fotografía, no me dedico a la fotografía como tal, pero sí tengo imágenes como muy fotográficas, ¿no? Entonces, de alguna forma uno incorpora eso esas cosas que va aprendiendo, incluso aprendizajes de la vida misma, no solamente académicas, ¿no? Sino que todas esas experiencias que uno va viviendo también van quedando ahí reflejadas y finalmente eso es lo que tú puedes ver cuando ves una imagen, ¿no? Si sí te transmite algo o si sí logra llegarte o llenarte algo, ¿no? A ver, desarrolla un poquito más eso porque me recuerda a algo que una vez me decías, que ver una estructura ósea es como el recuerdo, es como la memoria de que algo fue la base de algo, que existió algo, como un cráneo, como... ¿Puedes profundizar con eso? Me gustaría que contaras esa historia. Sí, básicamente es como, bueno, yo empecé haciendo un poco como de partes anatómicas del cuerpo, pero en un comienzo incluso me quedaba mucho como en la piel, ¿no? Como en la piel, pero más allá de eso es como ir escudriñando entre qué me quiere decir, o sea, no solamente es cuando ves una imagen de una estructura ósea, de algún animal, sino también es qué puedes ver más allá de eso, qué hay detrás de esa huella o de ese golpe o de eso que se ve en esa estructura, ¿no? O sea, ¿qué te dice? Recuerdo que... Sí, ¿qué te puede recordar? Porque no necesariamente tiene que ver con el animal o la parte del cuerpo que estás haciendo o que estoy haciendo, sino qué recuerdo te trae o por qué te gusta tanto, ¿no? Porque uno también se vuelve uno como artista también se vuelve muy recurrente a tender a hacer lo mismo, ¿no? Pero si tú te das cuenta, sí hay una evolución y sí hay un avance entre lo que haces y uno también tiene como esa capacidad de ver o de autocriticarse, que hablábamos también ahorita, y de decir, no, esto no, como que no va por buen camino, o si va por buen camino, o por aquí puedo escudriñar más a ver qué encuentro, ¿no? Pero siempre es como una búsqueda constante de eso que tú quieres como ver, ¿no? A veces simplemente, no solamente es algo estético, sino es algo que estás encontrando que no podría explicar, como un poco de intuición, ¿no? Como que se vuelve un poco metafísico el asunto. ¿Sí? Es como que algo habla de ti, ¿no? Mira,
una de las primeras obras que yo vi tuyas fue El Cuervo. Y ese cuervo al día de hoy sigue siendo una de mis imágenes favoritas. Y a lo mejor porque yo suelo ser así, no lo sé. Algún referente has de tener. Pero yo me acuerdo que cuando vi esa imagen me reflejaba como algo oscuro. Voy a hablar de, a lo mejor ni siquiera te he contado esto, ¿no? Pero era como algo oscuro. Como que era una especie de, cuando hablas de esto medio metafísico, como era una inteligencia oscura de introspección, hasta como de egoísmo, como algo muy interno, como que alguien no puede tocar de esta parte que me refleja esa estructura. Cuando veía sus ojos, cómo lo reflejaba, bueno, digo ojos entre comillas, ¿no? Sino la, ¿cómo se dice? El cuenco del. Entonces era algo que me agradaba cuando veía ese cuervo. Y no sé si es esto de lo que me estás hablando, de cuando tú ves una obra y te puede gustar o no gustar, pero que te genera algo muy interesante. Alguna vez en alguno de los videos también lo platiqué, como esta pieza musical de Cabellera Rusticana, que cuando yo la escuché por primera vez y me generó de pronto y estaba como con ciertas lágrimas, y que yo sé que es medio complicado, pero estaba con ciertas lágrimas y inmediatamente me vino como el recuerdo de mi padre. Y siempre que escucho esa pieza musical en concreto, tiene un aspecto que relaciono con mi padre. Siempre. Y pueden pasar tiempos, pero la escucho inmediatamente, ¡pum!, la imagen de mi padre. Y es como algo que me conecta. Y esa obra del Cuervo siempre es una conexión como conmigo. Cuando la veo, no importa cuántas veces la haya visto, la puedo ver, y la veo, y siempre veo hacia el fondo del cuenco de los ojos. Es esa parte como metafísica, es como esa parte interesante de autodescubrir con el arte, o... Sí, sí, claro. Y de hecho, lo que yo observo en uno de mis obras va a ser muy distinto a lo que tú o cualquier persona pueda observar. Y no quiere decir que lo que yo, con la intención que yo lo hice, el otro la tiene que recibir, ¿no? O sea, tú puedes tener tu propia lectura y eso es lo bonito del arte, ¿no? Que tú tienes tu propia lectura y tienes tu propia visión acerca de algo y por eso es que compras o por eso te gusta algo, ¿no? Como, sí, hay imágenes que uno mira o artistas, yo también tengo mis artistas favoritos, entonces hay imágenes que te llegan más, ¿no? O que dices, no, es que este artista me gusta como lo que veo en las temáticas que él maneja, ¿no? Entonces sí es una lectura diferente, con la que yo hago una obra, incluso cuando la comienzo a hacer y termina en otra cosa diferente, un dibujo, una imagen. Y cómo se va construyendo, incluso al comienzo termina siendo una cosa, comienza siendo una cosa y termina siendo una cosa completamente diferente, ¿sí? Y el que la observa, pues también encuentra otras cosas, ¿no? Y es válida, son válidas ambas cosas. Fíjate que, de hecho, ya que lo mencionas de los artistas favoritos y cosas de ese tipo, no soy como un experto, pero sí hay cosas que me agradan muchísimo. Y una de las cosas que vi en este Cuervo que menciono, tu obra, me recordaba mucho a William Blake, que es una de las imágenes que me gustan mucho. Y que lo sabes, ¿no? O sea, veo imágenes de William Blake y me gusta mucho ese tipo de arte. Y por eso te pedí, enséñame a dibujar con el lápiz y todo este asunto, porque son de las cosas que yo quiero, dibujar. No sé si algún día lo logre, ¿no? Pero, bueno, porque también te conté una historia. Yo creo que esta fue mi proyección. Y yo por eso insistí en que quería tener esta charla contigo. Hace muchos años, te conté, te mencioné 12, 13 años, por así, cuando estaba en la secundaria, y que te enseñaban flauta o pintura. Y yo me acuerdo que hice como una especie de dibujo o pintura tipo Bob Ross, con mi paisaje y todo. Y tenía otra compañera que no voy a decir su nombre, por si lo llega a ver, esa no se sienta. Se va a ir enterando de eso y no le quiero generar algún trauma ahí. Y el tema es que yo tenía muy mala relación con ese profesor. Y entonces, obviamente,
eh, de las que compitieron, fue el de ella y la mía. Y obviamente, si los comparábamos, dije, no, pues pinche cuadro sí quedó como obra abstracta, ¿no? Como, a lo mejor pues lo escogieron, ¿no? Porque era más como el estilo Da Vinci, cosas así. Y de pronto, eh, me dijo que lo mío no servía y, pues bueno, que yo no tenía, pues que no iba a participar, que sí había que, pero que la que iba a participar era ella y punto. O sea, sí salió ahí por eso lo menciono, porque sí salió el conflicto que tenía con este profesor, culero. Ah, no es cierto. Ahorita lo voy a sacar. Voy a ir a buscar a Juan, que tuve una charla con él con lo de los caballos y que libere mi trauma. Y fue de las últimas veces que yo dibujé y pinté. O sea, tenía 12, 13 años por ahí así más o menos. Y renuncié a la pintura. Y tenía habilidades, o sea, y siempre me decían mis compañeros que qué bonito dibujaba y pintaba. En esos tiempos dibujaba caballeros del zodiaco, me quedaban muy bonitos y la chingada. Y tenía habilidades para pintar, pero ese simple hecho, y te lo platiqué en algún momento salió, me alejó completamente de la pintura y el dibujo. Y por eso yo no quise pintar acuarelas. Porque me recordaba justo toda esa situación de que los colores y yo los relacionaba con eso. Y yo me alejé del dibujo y de la pintura debido a esa situación. Por eso para mí era importante que comentaras cómo manejar estas frustraciones, este tipo de situaciones que yo no manejé. No, pero igual se siguen presentando. Yo incluso estudiando artes a mí me pasó. Yo cuando estaba como en segundo semestre, más o menos, yo siempre quise, desde que era chica, me gustaba mucho la cerámica. Y cuando estaba en la universidad había una profesora buenísima, una ceramista buenísima. Lo que pasa es que no iba mucho a la universidad, o sea, nos dejaba muy, muy libres. Y pues uno en un principio sí necesita como una guía, sobre todo en ese tipo de técnicas, porque si no, no haces nada. Y recuerdo que en esa época había otro profesor que era muy digamos que cuando yo, hago un paréntesis, cuando yo entré a la universidad estaba justo en la transición, la carrera de artes plásticas entre el arte tradicional y el arte conceptual. Entonces estaba como justo haciendo esa transición y acaba de llegar un profesor de otro país que era un, ¿cómo se llama? Los que, ay, ahora se me olvidó. Bueno, muy de la parte conceptual. Entonces cuando veíamos escultura, él era el que daba la parte conceptual. Entonces todos mis compañeros se fueron a su clase. Y yo yo quiero cerámica, y creo que era yo y otro compañero, ya éramos dos, contra otro curso como de 45 que eran de escultura conceptual. Y claro, y nosotros veíamos que hacían y construían los conceptos así súper elaborados, pero el resultado no era bueno en físico, ¿no? Y yo me resistía y quería seguir con la escultura, con la cerámica, pero finalmente pues no terminó en mucho porque la profesora en ese momento la maestra en ese momento pues no iba mucho a la universidad, entonces nos dejó como muy solos. La cosa es que terminó el semestre y yo hice algo, pero no era nada, era una cosa, no era nada. Sí, no, el resultado no era bueno, no era como para presentar, ¿no? Y a lo largo del tiempo hasta estudié unos semestres de japonés porque quería irme a Japón a hacer cerámica. Y eso se fue diluyendo porque no encontré como el sendero adecuado para alguien que me enseñara cerámica como yo quería. No tuve la guía, a pesar de que estudié artes. Entonces, y me quedé con eso ahí, ¿no? Y todavía está, y sé que en algún momento tengo que conseguir un maestro, un profesor que me guíe en la cerámica, porque sí es algo que siempre me gustó. Donde siempre que veo algo de cerámica, lo que sea, me quedo con la boca abierta y como recordando eso y de cómo se quedó atrás, ¿no? O sea, no. Es esto interesante para ir buscando concluir en este sentido. Entonces, ¿qué es lo qué le recomendarías a las personas que tienen esta duda de comenzar con el arte? ¿Qué les sugerirías? ¿Qué pasos pueden dar para tener este acercamiento? Pues nunca es tarde para iniciar, ¿no? Depende de cuál sea el enfoque de la persona. Que busque, ya sea un profesor, no necesariamente hay que hacer carrera
para ser artista, digamos que para ser artista, sea yo creo que en música, en artes plásticas o en danza, sí, no sé si se me queda algo por fuera de No. de los medios del arte. Eh, si uno es disciplinado y tiene el enfoque y el camino adecuado, sí, la pasión lo puede lograr. Puede hacerlo, ¿no? Ya que tengas éxito, ¿no? Eso ya es algo que viene por añadidura y no debe ser lo principal, ¿no? Como pensar en que tengo que ser un artista famoso, o tengo que exponer en no sé tantas galerías. No necesariamente tiene que ser eso, ¿no? Sino que sí debes desarrollar tu vocación para que no te quedes con eso que no hiciste, ¿no? Como que te queda faltando algo. Esto que acabas de decir es importante porque es con tu vocación. Es decir, nosotros, a mí me gusta cuando se explica esta parte que el trabajo pues nos da sustento, la vocación nos da realización. Porque a lo mejor no termines exponiendo, no termines mostrándolo como dicen en galerías, pero me gustaría que compartieras esto, si pudiera ser. ¿Quién eres tú cuando estás desarrollando una obra? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es ese sentido de realización? Cuando tú estás con el pincel, con el lápiz, esto que es importante que escuchen las personas. ¿Quién eres tú cuando estás dibujando, pintando? ¿Cuál es ese sentido de realización? ¿Qué palabras le pondrías? Yo sé que es complicado, pero... Sí. Tal vez suene redundante, pero en ese momento en el que estás realizando tu vocación, es cuando eres tú. Sí, es como que como que no hay que buscarle una palabra diferente ni nada, porque es en el momento en el que tú realizas lo que te gusta, estás siendo tú, ¿no? Estás observándote tú, estás explorándote tú, estás, digamos que en contacto con tu psiquis, con tu parte mental, ¿no? Con tu memoria, con tus vivencias, estás encontrándote contigo. Entonces, digamos que nunca es tarde para eso. Y lo que tú dices, no necesariamente porque realices tu vocación, no quiere decir que de tu vocación tengas que vivir. De repente vives de otra cosa, pero paralelamente también realizas tu vocación. O sea, tú sí le dirías a todos que tenemos hasta cierto punto una parte creativa. Sí, claro. Hay que encontrarla, ¿no? Claro, eso corresponde encontrarla, pero ¿estás de acuerdo que hoy en día las personas están muy apaciguadas con los celulares, las pantallas y todo esto, y no da oportunidad a aburrirnos, a encontrar medios como puede ser el arte? Sí, claro. Ahora que estuvimos allá en la casa de mi mamá, ¿te acuerdas que te mostré unas, ¿cómo le llaman? Cerámicas que pintaba y que tú te quedabas viendo y yo ahí, hasta apenas ahí caí en cuenta, o sea, fíjate, es mi madre, bueno, es mi madre digo porque aunque haya fallecido, pero es mi madre, pero yo me acuerdo que ella cuando pintaba todas estas cositas, bueno, la actividad de mi mamá para distraerse pero yo no caí en cuenta hasta ahora que tengo 47 años y que me hiciste ver que mi mamá tenía esa habilidad, o sea, que me dijiste, es que mira, es bien detallada y esto, y cómo uno no presta atención a lo que los otros pueden hacer. Por eso, ¿qué consejo les dirías? No al artista o a la persona, sino a los que estamos alrededor de ellos. En lugar de cómo incentivar a las personas, ya sea en la música, como mencionabas, pero en concreto en las artes plásticas, para ayudar nosotros como familia, como padres, a ayudarle a nuestros hijos, porque siempre estamos no, tienes que ir al deporte, tienes que ir al taekwondo, tienes que ir a la natación, y siempre son actividades físicas en ese sentido. Pero pocas veces pensamos en que la persona desarrolle esa parte emocional, creativa. ¿Qué consejo les puedes decir a los padres de familia, por ejemplo? Pues como brindar ese espacio a los niños o incluso adultos, ¿no? Como valorar esos espacios que se tienen y que si hay alguien que tiene ese gusto, así el resultado no sea como
algo perfecto, no dejar de incentivarlo, ¿no? Porque sí es algo que es importante para las personas y que para poder seguirlo desarrollando, pero sí se debe tener como un apoyo de los demás, ¿no? No como así, como la artesanía que pintó mi abuelita, ¿no? O sea, sí hay que apoyarlos de alguna forma, ¿no? Así sea con palabras, con brindarles también ese espacio, ¿no? Sí se desarrolla esta conciencia de las personas que estamos alrededor de ellos, porque hasta la puerta que te mostré que pintó mi mamá, como de cristal, no sé, disculpa cómo es la técnica que iba pintando. Eran como vitrales. Como vitrales, que iba con un palito pintando y decías, no, es que era bien detallado. Y yo, a veces, como decía lo de la tanatóloga, las cosas que no hicimos y no es este sentimiento de culpa, pero sí sentí como ese sentimiento de gusto, que a lo mejor no se lo reconocí, pero que por dentro, internamente, puedo decir que estoy en paz, pero dije, mira qué curioso, mi mamá tenía esta habilidad, o sea, y no es, pues te lo comenté a ti, te lo comento en este momento, y decir, oye, qué distinto hubiera sido, ya sé que no hay hubieras, ¿no? El hubiera no existe, pero qué interesante para esta reflexión que quiero invitar a los demás, que es la finalidad de estas charlas, de este podcast, es no se esperen a reconocer, incentivar a las personas, porque ahorita las tenemos, mañana no, y quedarnos con eso que decías de la tanatóloga, de Wendy, que muchas personas se terminan arrepintiendo de no haberlo incorporado en sus vidas. ¿Qué le puedes decir a las personas que sin ser artistas, qué consejos puedes darle para que se vayan acercando a lo que es incluir el arte a sus vidas para encontrar una mayor plenitud en la misma? De pronto, bueno, si no conocen a alguien cercano que tenga relación con el medio, sí de pronto buscar una guía por medio de un profesor o por medio de una escuela, bueno, algo que los acerque a eso que les gusta, ¿no? Ya uno en el camino va viendo si sí es o no es, claro. Pero lo primero es probar, lanzarse y no quedarse con las ganas o con lo de, yo quise ser artista, pero me dediqué a la ingeniería. No como hubiera sido mi caso si no me hubiera cambiado, pero sí es dar ese primer paso y perderle el miedo a eso que justamente no pudieron hacer o que no se han permitido explorar. Ahora, yo lo que buscamos con esto es que las personas puedan conocerlos a todos ustedes. Y que me mencionabas que has estado como que estuviste de docente, por ejemplo, en Bogotá y todo este tema. Pero que también una de las cosas que te ha gustado es enseñar. Y que has querido seguir enseñando como cuando has hecho estos talleres de prensado botánico. ¿Por qué no les compartes a las personas tus redes sociales donde como artista estás? Y que incluso pues te des un medio para que las personas se puedan acercar o incluso estudiar arte como profesora. Sí, claro. Bueno, en los avisitos de la parte de abajo del video dejo mis datos de Instagram y de Facebook, que son los que ahorita tengo para... Bien. Vamos a ir cerrando. Y pues para mí ha sido un placer. A lo mejor aquí he hecho menos broma porque no te quiero poner más nerviosa, pero ella es mi esposa, de hecho. Hizo una obra de arte hermosísima que para mí... que la chingada, me voy a emocionar. Eva, nuestra hija. Y ha sido muy hermoso estar compartiendo este espacio contigo. Siempre suelo estar haciendo bromas. Para mí, siempre estoy admirando tu arte. Ha sido muy interesante compartir este camino. Y de ahí surgieron estas preguntas que hoy quiero estar compartiendo con nuestros invitados. Claro, yo te conozco y no he querido apretar más cables y todo esto porque yo sé que, aunque las personas no lo crean, somos personas los dos muy introvertidos. Solemos hablar muy poco. Bueno, entre nosotros sí, platicamos bastante y nos divertimos muchísimo. Aunque esta charla haya parecido muy seria. Pero
para mí es importante hacer esta pregunta porque tú fuiste la que me motivó a hacer esta pregunta, sin que lo sepas. ¿Por qué aceptaste tener esta charla? ¿Por qué? ¿Por qué aceptaste? ¿Cuál fue lo que te motivó? Porque, ojo, ella no quería tener esta charla. Ella no quería, no sé, pero para mí era importante que te escucharan. Como para mí es importante, siempre te estoy escuchando. Bueno, porque siempre he hecho a lo largo de, de mi historia personal, a veces cuando me cuesta algo o tengo resistencia a algo, me lanzo, porque bueno, si le tengo resistencia lo tengo que hacer, porque si no, no le pierdo el miedo. Una razón es esa, ¿no? Como para enfrentar, más bien vencer ese miedo que tengo, esa misma resistencia que yo me pongo, ¿no? Y porque sé que eso nos pasa a muchos artistas, que nos quedamos como metidos en la cueva y no queremos salir, ¿no? Y pues hay que salir de la cueva para que los demás puedan ver, pues, quién eres y qué haces. Sí, es bonito escuchar esto porque, de hecho, yo te dije, oye, me gustaría que compartieras y hablaras. Ay, ¿yo de qué voy a hablar? Y digo, pues eres artista plástico, o sea, pues yo disfruto tu arte y donde quiera lo tengo puesto, ¿no? Pero, ¿cómo hacer que las personas, para mí era importante que te escucharan, cómo trascender esos miedos, e incluso irte de un país a otro, porque yo he bromeado con esto a veces, de que pues nos conocimos en un taxi en India, y cómo de ahí, después cuando tuvimos una charla que viniste a México, y por lo que te dedicabas al arte y todo, pero bueno, ahorita no vamos a contar esa parte, pero sí es importante para mí que te escucharan, que no, ojo, en un sentido, yo no es porque seas mi esposa, pero yo sí respeto en ese sentido a los que hacen verdadero arte, porque como todo camino es complicado, es difícil, pero yo sí quiero decirlo y darte todo el reconocimiento en ese sentido, a ti y a todos los artistas en esa parte, qué huevos tienen para no renunciar al arte. A mí, porque un pinche profesor me pintó huevos, ya quise renunciar, no, y sí, ¿no? De verdad qué valor y qué pericia la de ustedes de continuar con el arte, o sea, de incorporarlo en sus vidas. Para mí es un verdadero, y no porque seas mi esposa, pero qué valor tienen, y eso es lo que me lleva para cerrar esta charla. ¿Qué te llevas de esta charla? Porque a pesar de que lo platicamos, no lo habíamos platicado tan serios. Siempre estamos bromeando, pero creo que es con la persona que más serio he estado, pero porque no me la quería llevar. Ella sabe que soy un sarcástico, sabe que soy un mal hablado, pero no la quería poner nerviosa, entonces creo que me he controlado bien, ¿verdad, Pablo? Entonces, porque yo sé que ella sí se pone nerviosa y me hubiera puesto a bromear y con otras personas. ¿Qué te llevas de esta charla? De poder hablarle, no a mí, a las otras personas. Pues nunca lo había hecho. O sea, así como tan profundo, porque sí había tenido como pequeñas entrevistas, pequeñas, pero no artículos pequeños de alguna publicación o cosas así, ¿no? Porque siempre se hace, digamos que en el medio del arte uno lo hace de alguna forma informal, pero formal. Pero no de esa manera, y sí creo que uno se abre un poco, abre su mundo, abre su mente, y lo que te digo es como salir de la cueva en la que uno mismo se mete, ¿no? No nos ocurre a todos, pero en mi caso creo que tiene que ver también con la personalidad de la persona, pero en mi caso sí, las pantallas no me gusta robar pantalla, no me gusta en lo menos que pueda aparecer, pues es parte de mi carácter, pero sé que en algunos momentos hay que salir de ahí, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿qué te llevas? Pues, no, agradezco mucho la oportunidad, la invitación, y me llevo eso, ¿no? Eso para mí es como la perla que hay dentro dentro de la cueva. Demostrarte. Sí, demostrarme. Demostrarte, y yo lo he compartido con ella. Tienes que mostrarte, que te reconozcan, que vean
que aprecien tus obras. Por eso para mí hubo una pregunta que no quise hacer, pero sí es importante que vean el arte, que vean lo que ustedes hacen y que vivimos en el mundo que a mí me gusta mucho y lo conoces obviamente, que yo ni sabía que hacía prensado botánico, Byung Han, que a mí me encanta la lectura. Sí, bueno, perdón mi pronunciación, ¿no? Pero este artista, este filósofo coreano que habla de la inmediatez y que curiosamente es uno de los filósofos que me gusta mucho porque tiene, en mi lectura que hago, como esta inmediatez, no se disfruta, no se goza, y para disfrutar el arte hay que tener tiempo para nosotros. No, ya es chaqueta mental mía a lo mejor, pero sí para disfrutar un arte, disfrutar un libro, y que es un libro muy interesante que tiene incluso el de prensado botánico. Y ya después me enteré por ti, ¿no? Pero poder sentarnos, disfrutarnos, nos permite disfrutar este arte. Entonces, gracias por haber aceptado. Ella siempre, es complicado que a veces me siga en mis locuras, pero siempre me termina siguiendo en mis locuras, amor. Muchas gracias por haberme aceptado esta charla. Te amo. Gracias por nuestra hija. Gracias por haber aceptado esta charla. Y aunque increíble, pero fue con la que más, para no ponerla nerviosa, pero eso ya se lo cuento a ustedes. Gracias por estar aquí y que no sea la última vez. Y gracias por haber aceptado y haber estado aquí. Un abrazo, cuídense.